Hoy vamos a meternos de lleno en una fórmula para el éxito que, ojo, nació nada menos que en 1928, en plena era industrial. Hablamos de La ley del éxito de Napoleon Hill, un libro que fue el primer gran intento de desvelar esa filosofía universal que se esconde detrás de cualquier logro personal importante. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con esta idea, que es el corazón de todo el libro. Puedes hacerlo si crees que puedes. A ver, puede sonar a la típica frase de una taza de café, ¿verdad? Pero para Hill esto no era una frase motivacional más, no. Para él era el motor, el punto de partida real sin el cual ninguna de las otras 15 leyes puede siquiera empezar a funcionar. Pero a ver, ¿de dónde sale toda esta filosofía? No es algo que a Hill se le ocurriera una noche sin más, no. En realidad fue un encargo directo de Andrew Carnegie, que era, uno de los hombres más ricos de la historia. Y es que Carnegie estaba convencido de una idea, que el éxito no era un secreto guardado bajo llave para unos pocos, sino una filosofía, un método que cualquiera, de verdad cualquiera, podía aprender y aplicar. Y para demostrarlo, Hill cuenta una historia que es increíble. Fijaos, un joven clérigo, el doctor Gunsaulus, da un sermón que titula «Lo que haría si tuviera $1.000.000». Y ahí, delante de todos, describe con un detalle y una pasión asombrosos la escuela de tecnología que soñaba construir. ¿Y sabéis quién estaba entre el público escuchando? Pues nada más y nada menos que Philip Ardmore, el magnate de la carne. Al acabar, Ardmore se le acerca y le suelta: «Creo en su visión. Venga mañana a mi oficina que le voy a dar ese millón». Y así, de un sermón, de una idea expresada con pasión, nació el Instituto Ardmore de Tecnología. Casi nada. Claro, esa historia nos lleva de cabeza al primer gran pilar de toda la filosofía de Hill, la imaginación. Porque antes de la fábrica, antes del invento, antes del dinero, todo, absolutamente todo, empieza igual. Como una pequeña chispa, como una idea en la mente de alguien. Pensemos, por ejemplo, en F. W. Woolworth. Mucho, pero mucho antes de que se cortara la cinta de su primera tienda, todo el imperio del 5 and 10 cent store ya existía, ya estaba construido hasta el último detalle, pero dentro de su cabeza. Esa visión mental fue el plano original, el verdadero. ¿Y qué me decís de Thomas Edison? El fonógrafo, el proyector de cine, la bombilla. A ver, todos esos inventos que cambiaron el mundo no nacieron en un taller lleno de herramientas, no. Nacieron en el laboratorio de su mente. Se concibieron y se perfeccionaron en su imaginación mucho antes de tocar ni un solo cable. Pero quizá el ejemplo más potente de esto es este. Tras el gran incendio de Chicago, la ciudad era un amasijo de escombros y cenizas. La mayoría de comerciantes solo veían ruina y desesperación. Pero Marshall Field, de pie en medio de todo aquello, ya estaba viendo en su mente los grandes almacenes más imponentes del mundo. No vio lo que había, sino lo que podía haber. Y eso, exactamente eso, fue lo que construyó. Vale, entonces la pregunta es, ¿cómo se pasa de una simple idea a montar un imperio? Bueno, pues Hill no deja esto al azar. Lo que hizo fue estructurar toda esta filosofía en 15 leyes. Pensad en ellas como si fueran los planos de un arquitecto, diseñadas para que cualquiera pudiera construir su propio éxito, paso a paso, ladrillo a ladrillo. Aquí en pantalla vemos algunos de los pilares, porque claro, no se trata solo de tener un objetivo principal definido, también hace falta confianza en uno mismo para ir a por él, iniciativa y liderazgo para arrancar, y un ingrediente que para Hill es clave y que lo une todo: la cooperación. Cada una de estas leyes es como un ladrillo fundamental para construir lo que él llamaba el poder personal. Pero ojo, porque de las 15 leyes, hay una que para Hill estaba por encima de todas las demás. Era la cima de la pirámide. El secreto definitivo que, según él, desbloqueaba un poder casi sobrehumano. Lo llamó el principio de la mente maestra. Vale, pero ¿qué es exactamente esto de la mente maestra? No es, y esto es importante, no es solo un grupo de gente trabajando junta, no es una reunión de trabajo. Hill lo describe como algo mucho más profundo, una especie de tercera mente que nace, que emerge de la química perfecta entre dos o más personas. Es una sinergia tan potente que el resultado no es que 1 más 1 sean 2, es que 1 más 1 son 3. Esa nueva mente que se crea es mucho más poderosa que la suma de las partes individuales. El proceso para crearla puede parecer simple, pero es muy, muy preciso. Primero, necesitas una alianza, aliarte con 2 o más personas. Segundo, tiene que haber un propósito específico, un objetivo común. Y tercero, y este es el ingrediente mágico, el que no es negociable, armonía perfecta. Hill insiste hasta la saciedad en esto. Sin esa sintonía total, la fricción, los egos, todo eso anula la química. No hay fusión. Y si no hay fusión, no nace la mente maestra.
Vale, sé que todo esto puede sonar un poco etéreo, un poco teórico, pero Hill insiste en que los hombres más poderosos de su época lo usaban constantemente. Así que vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Vamos a ver cómo funcionaba este principio en el mundo real. Fijaos en este trío de gigantes: Henry Ford, Thomas Edison y Harvey Firestone. No es que solo fueran titanes en lo suyo, es que eran amigos íntimos que se reunían todo el tiempo. Y lo que Hill sostiene es que su alianza, que estaba basada en la confianza y en un propósito común, creó una mente maestra potentísima. Esa conexión, esa tercera mente, les permitía llegar a ideas y soluciones que, por separado, jamás se les habrían ocurrido. Esa era su verdadera ventaja competitiva. Y ojo, que este no era un caso aislado, el patrón se repetía. En Chicago, por ejemplo, había un grupo conocido como los Seis Grandes. Ahí estaban figuras como el magnate de los chicles, William Wrigley Jr., y tenían un pacto muy parecido. No era un contrato firmado, sino una alianza de confianza. Se reunían de vez en cuando con un único objetivo: compartir ideas y ayudarse a resolver los problemas de los demás. Y la pregunta del millón, nunca mejor dicho, ¿cuál era el resultado de esas reuniones? Pues bien, el poder de su mente maestra se podía medir literalmente en dólares. En los años 20 se calculaba que los ingresos anuales combinados de estos 6 hombres superaban los 25 millones de dólares, una auténtica barbaridad para la época. Esto demuestra el increíble retorno que tenía esa inversión en su alianza mental. Vale, hemos hablado de titanes de la industria, de cifras astronómicas, pero ¿cómo se aplica todo esto al día a día? Bueno, pues Hill cierra con una metáfora final, una metáfora muy potente para enseñarnos a encontrar nuestra propia fortuna. Es la historia de la mina de Calumet. Fijaos, durante años, miles y miles de personas caminaron por encima de una de las vetas de cobre más ricas del planeta, sin tener ni idea. Solo hizo falta que una persona, una sola, usara un poco la imaginación, investigara un poco y decidiera acabar. El mensaje de Hill es clarísimo: la oportunidad más grande no está en un lugar lejano y exótico, a menudo está justo debajo de nuestros pies. Y eso, claro, nos lleva a la pregunta final. La pregunta que Hill quiere que cada cual se haga. La clave, según él, es aplicar estos principios, usar la imaginación y empezar a acabar justo donde uno está. Así que la pregunta importante no es si existe una mina de oro para cada quien, sino ¿dónde está nuestra mina de Calumet?